Ahora bien, la historia debe estudiarse desde dos perspectivas importantes, una temporal y otra espacial, es decir, tiempo, espacio, para determinar los acontecimientos importantes a través de la historia, esos momentos históricos que tuvieron relevancia, especialmente en el aspecto que a nosotros nos interesa, que es el político. Y obviamente el factor territorial, que es un factor importante en el lugar donde se sucedieron aquellos hechos. Por lo tanto, en el estudio del pensamiento de las ideas políticas nos aprovecharemos de estos dos conceptos. Es decir, primero nos educaremos en el tiempo, cuando se sucedieron unos hechos importantes que hacen relación al pensamiento político en Occidente, especialmente, que es el tema de interés para el estudio que se llevará a cabo durante el semestre. Para ello nos debemos remontar inicialmente al siglo IV y siglos V antes de Cristo, en un lugar determinado que conocemos nosotros como Grecia. Bien es sabido para todos que Grecia es conocido como la cuna de la civilización de Occidente. De allí partieron muchos conceptos de tipo filosófico, de tipo político, es decir, de allí surge la filosofía que le da ese trascender importante a la humanidad a través del tiempo. Ese estudio lo realizaremos por épocas, nos aprovecharemos de lo que los historiadores han dividido el estudio de la historia en unas edades o épocas determinadas. Es decir, utilizaremos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea para poder tener unos bloques determinados en el estudio de las ideas políticas a través del tiempo. Partiremos evidentemente de Grecia como punto inicial de toda esa ebullición del pensamiento político, con hombres tan importantes como Sócrates, Platón y Aristóteles, base de todo ese pensamiento político en determinado momento. Obviamente tendremos que hacer un recorrido por Roma y todo lo que fue el Imperio Romano, con toda su filosofía, con toda su política, con toda su organización militar, con todo lo que la República nos dejó de legado para los momentos contemporáneos. De la misma forma, haremos un paso por la Edad Media, todos los territorios europeos, todos esos nuevos reinos creados una vez caído el Imperio Romano y todos esos nuevos modelos y procesos económicos que se presentan en la época medieval, como es por ejemplo el desarrollo del feudalismo, esa sociedad estamentaria donde se concentraba el poder en unos pocos y obviamente las riquezas también en unos pocos. Después viene la Edad Moderna, todo un proceso de revolución, llamémoslo así, de los monarcas contra la Iglesia. Y posteriormente entraremos a todas esas revoluciones del pueblo contra los monarcas. Es decir, tendremos que llegar a la Revolución Francesa y conocer todos los nuevos modelos del liberalismo, todos los nuevos modelos económicos, esos primeros modelos económicos que se presentaban en unos estados intervencionistas, donde posteriormente con las filosofías de Adam, con los pensamientos de Adam Smith respecto al liberalismo y al capitalismo y toda la formación del Estado, ya no gendarme, ya no un Estado intervencionista, sino la famosa frase del dejar hacer y el dejar pasar, que va a tener repercusiones de tipo político. Obviamente tendremos que revisar todo el pensamiento del liberalismo de John Smith, de John Locke, de los grandes revolucionarios de la Revolución Francesa, digámoslo así, que aunque no participaron en ella, dejaron todo el legado ideológico para poder hacer la revolución posteriormente. Y luego nos centraremos a la edad contemporánea para analizar modelos democráticos, modelos de estados capitalistas, el surgimiento del socialismo como contraposición al modelo capitalista, evidentemente el pensamiento de Karl Marx como uno de los grandes filósofos del siglo XVIII, siglo XIX. Tendremos evidentemente todas esas contraposiciones políticas para llegar a la época contemporánea, revisar modelos que se han presentado, inclusive con temas tan importantes después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en los siglos XIX, en los siglos XX, y revisaremos evidentemente todo lo que es el proceso del pensamiento político en Colombia. Es importante para nosotros mirar el por qué el país, después de tantos años de guerra, todavía sigue enfrascado en una revolución, grupos guerrilleros que no quieren dejar gobernar libremente,
pudiendo tener algunas ideologías propias de una época de crisis del país, unas violencias de tipo bipartidista, unos gobiernos que no le apoyaron reformas agrarias en determinado momento a los campesinos, toda una confrontación que hoy en día nos permite sentarnos a pensar el por qué no hemos podido desarrollar unas buenas políticas para el desarrollo de una buena sociedad y entender que estamos en un mundo globalizado. También tocaremos todos esos temas de la globalización, por qué la importancia de la globalización, todo ese mundo que hoy en día se conglomera a través de la economía, a través de las políticas, pactos, convenios, etcétera, etcétera. Esa sería la parte introductoria para que nos enfoquemos después, posteriormente, tema por tema, época por época, para desarrollar adecuadamente el pensamiento político a través de la historia.